Estamos aquí un día más en el taller de empresa digital. Como siempre, tenemos aquí personas en el aula y tenemos también personas online. Entonces no cambia nada, simplemente si hacen alguna pregunta desde casa, pues yo la repetiré en alto y si hacéis alguna pregunta aquí, la repetiré para que se oiga también a través del micro. ¿Vale? Como sabéis, una vez a la semana pues hacemos una de estas sesiones en las que vemos diferentes temas pues de informática, de internet, redes sociales, a veces un poco de marketing también, siempre enfocado a la empresa, pero también al usuario y al profesional normal, porque al final pues todo se aplica. Hasta ahora pues hemos visto cómo manejar LinkedIn, hemos visto en qué consisten las redes sociales y las características de cada una, qué partidos se les pueden sacar. Dimos otra clase también pues de términos que deberíamos conocer pues sobre redes sociales, marketing, así pues términos que nos vamos encontrando por internet y demás y que no entendemos muy bien. Perfecto, pues lo vamos a ver tanto a nivel empresa como a nivel usuario, ¿de acuerdo? En este caso, como podéis ver aquí en la pantalla, nos vamos a centrar en Microsoft Office o en el que llamamos también el paquete Office. Ahora vamos a ver qué es, por qué lo llamamos paquete Office, para qué sirve y luego iremos abriendo cada uno de los programas para ver las bases de cada uno tranquilamente. Si en cualquier momento necesitáis que retroceda, que repita algo o tenéis alguna duda que traéis ya de casa, me lo decís y nos ponemos a ello. ¿De acuerdo? Muy bien, en primer lugar vamos a entender qué es, porque como a veces hablamos de Microsoft Teams y Microsoft Office y cosas así, no entendemos muy bien a veces a qué nos estamos refiriendo y a lo mejor decimos que sabemos manejar algo y nos estamos equivocando de término. El término Microsoft Office es un paquete de programas informáticos que están diseñados para oficinas, por eso que la palabra Office, que significa oficina en inglés, pues lo tiene en el título, que se desarrolla por la empresa Microsoft. Es decir, es un paquete de programas informáticos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un paquete que contiene una serie de programas o aplicaciones que llamaríamos a lo mejor si estuviéramos hablando del móvil, dedicados a informática y especializados en la vida en oficina. ¿Esto quiere decir que en casa no lo puedo utilizar? No, se puede utilizar en casa, pero son cosas que utilizaremos normalmente para trabajar. ¿De acuerdo? Se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan tareas ofimáticas. Esta palabra es la que se refiere a todos los programas de oficina. La ofimática, cuando por ejemplo en una entrevista o en un trabajo yo digo que tengo mucho manejo en ofimática, estoy diciendo que sé manejar programas de este estilo. Permiten automatizar y perfeccionar las actividades habituales de una oficina. ¿Por qué lanzó este paquete Microsoft en su momento? Porque se dio cuenta de que era necesario poner un poco en conjunto una serie de programas que se utilizaban mucho en la empresa. ¿En qué nos beneficia a nosotros esto? A que se parecen mucho entre ellos. Luego, cuando veamos cada uno de ellos, veremos que, aunque son diferentes y aunque su utilidad pues, es muy distinta de una u otra, tienen muchos puntos comunes. Por ejemplo, tendrán el mismo vocabulario todo el rato tendremos la parte de inicio, la parte de insertar, todo el rato aparecerá de la misma forma, con la misma estructura, las opciones aparecerán arriba, tendremos una hoja en blanco, el mismo vocabulario, como os digo, la misma tipografía. Esto hará que si tenemos más manejo en uno, cuando luego entremos a los otros, más o menos nos podamos orientar. Nunca entraremos de cero, sino que ya tendremos algunas bases. ¿Por qué? Porque nos sonará, diremos, ah, vale, en esta parte, en el otro programa, solía hacer esto, imagino que aquí será más o menos para lo mismo. Es decir, que a nosotros que se haya hecho todo un paquete nos beneficia muchísimo. A nosotros, me refiero a los usuarios, cuando lo queremos utilizar para cualquier cosa. La versión más antigua de Microsoft Office fue lanzada en 1989. Es decir, ya veis que esto tiene ya muchos años, tiene más de 30, por lo que está muy perfeccionado, por lo que ya está muy trabajado. Igualmente, este paquete y estas aplicaciones, estos programas se van actualizando y van cambiando, van lanzando nuevas versiones. ¿Para qué hacen esto? Pues para ofrecernos cosas nuevas. Muchas ocasiones la actualización es simplemente para que funcione mejor, para que se abra más rápido, para que vaya más fluido, para que yo pueda trabajar mejor y en muchas ocasiones también es para añadir cosas nuevas.
detalles o secciones nuevas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ahora se está empezando a implementar poquito a poquito temas de inteligencia artificial. Todavía no es algo que necesitemos saber, porque están pañales todavía, pero es fácil que de aquí 10 años, pues todos estos programas tengan una sección nueva de inteligencia artificial para generar textos, por ejemplo. Y que yo le escriba, hazme un resumen de este documento. Y por inteligencia artificial se haga entero y no necesita escribirlo yo. ¿De acuerdo? Esto se va a ir actualizando. Pero lo que son las cosas importantes y lo que vamos a ver aquí está en todas las versiones. Os digo esto porque a lo mejor aquí yo tengo una versión más nueva y luego llegáis a casa o al trabajo, donde sea, o a la biblioteca y dices, ostras, es que esta es la versión de 2017, por ejemplo. El último, tenemos el último, exacto, tenemos la última versión, pero todo lo que vamos a ver aquí está en la versión de 2017, 2015, 2013, no hay problema, porque al final la base y lo más importante no ha cambiado y de hecho la estructura tampoco. O sea que no os preocupéis de que a lo mejor estamos viendo aquí y pensáis, sí, pero luego seguro que llego y no lo tengo yo. No os preocupéis que no vamos a dar nada que no tengáis vosotros. En primer lugar, esta versión inicial solo incluía Microsoft PowerPoint, Excel y Word, que son los 3 programas que vamos a ver hoy aquí. Y luego se añadieron Schedule Plus y Microsoft Access, pero que no los vamos a utilizar porque son añadidos. Nos vamos a centrar en las 3 vertientes más importantes, las 3 patas, que son PowerPoint, Excel y Word, que seguramente os sonarán o a lo mejor habéis utilizado alguno de ellos, pero vamos a verlos un poquito más en profundidad, tampoco sin saturarnos, simplemente para conocer el paquete Office. Word y Excel son los programas más utilizados. Word, por un lado, es uno de los programas más populares que forman parte de este paquete y consiste en un procesador de textos que incluye un corrector ortográfico, un diccionario de sinónimos y la posibilidad de trabajar con diversas fuentes. ¿Qué significa que sea un procesador de textos? Que básicamente es el programa que vamos a utilizar para escribir. Cuando lo abra, luego lo veremos, se me va a abrir una hoja en blanco, un folio A4, luego yo puedo cambiarlo y que en vez de estar así, esté horizontal, puedo hacerlo más grande o más pequeño. Pero se me va a abrir una hoja y yo en ella voy a escribir. ¿Esto quiere decir que solo puedo escribir? No, voy a poder añadir imágenes, voy a poder poner gráficos, puedo incluso hasta dibujar, si quiero. Es algo que nunca se hace porque no queda muy profesional, pero se podría hacer. Pero va a ser el sitio al que nos vamos a ir para redactar cosas medianamente largas. ¿De acuerdo? ¿Y qué incluye? Aparte de ser pues, una hoja en blanco donde yo puedo escribir, es un corrector ortográfico. Igual os suena que a lo mejor escribís una palabra y aparece una línea abajo en rojo. Esto es porque detecta que no está bien escrito. Entonces ahí normalmente si yo le doy, me da una sugerencia o al menos tengo el indicativo de, oye, tengo que corregir algo. En algunas ocasiones coge un nombre pues que no sea muy habitual y lo marca como mal escrito, pues ahí no está haciendo bien su trabajo, pero normalmente sí que va a funcionar muy bien. También me ofrece un diccionario de sinónimos, por si lo necesito, a pesar de que Google como tal, si yo pongo cualquier palabra sinónimos, ya me aparece, pues también lo tengo aquí. Y me permite trabajar con diferentes fuentes o tipografías, es decir, tipos de letra. Luego veremos cómo cambiarlo y la diferencia entre una y otra y ver un poco cuando utilizaré unas u otras. Por otro lado, Microsoft Excel está compuesto por plantillas u hojas de cálculo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que solo puedo calcular cosas, que solo puedo escribir números? No, de nuevo puedo escribir palabras, puedo poner gráficos, puedo poner tablas, puedo hacer lo que quiera, pero normalmente sí que es verdad que lo utilizaré para calcular. Su principal atractivo es la posibilidad de realizar operaciones aritméticas de manera automática, lo que facilita el desarrollo de balances y estados contables. Esto que llama operaciones aritméticas es lo que nosotros llamamos las fórmulas. A lo mejor os suena que en Excel se puede hacer fórmulas, lo cual suena muy complejo y luego no es para tanto. Más que nada, lo que podemos hacer es dejar una fórmula hecha de manera que se hace automáticamente siempre y no tengo que estar yo siempre pues volviéndola a escribir o volviéndola a hacer. Pues ya vemos que
tanto uno como otro pues no van a tener nada que ver en cuanto a su función. En cuanto a uso y utilización, sí. Pero tenemos, por un lado, un procesador de textos y por otro, pues lo que sería una hoja de cálculo. Luego lo veremos. Por otro lado, tenemos PowerPoint y aquí he querido hablar un poquito de Outlook, que seguramente alguno ya lo utilice, pero simplemente para comentarlo. En primer lugar, PowerPoint es el programa de Office que se utiliza para crear y mostrar presentaciones visuales. Presentaciones hechas con diapositivas, es decir, para plasmar una información mucho más visual, con menos texto, con menos, pues, menos técnico y más algo atractivo para una persona que lo tiene que ver. Su base está en el desarrollo de diapositivas multimediales, es decir, de multimedia, que yo puedo poner fotos, vídeos, lo que yo quiera, que pueden incluir imágenes, texto y demás. Básicamente, yo puedo hacer un documento muy largo en Word y tenerlo para mí, entregarlo a quien lo tenga que entregar, pero luego cuando lo tengo que presentar delante de gente, yo no voy a abrir el Word con todas las parrafadas que hay y les voy a ir leyendo línea a línea. Yo abro una presentación con todo resumido, todo bonito, y yo voy hablando. Y la presentación es simplemente un apoyo, pues como estoy haciendo aquí. Y aquí en la presentación pongo un poquito de texto, pero luego yo desarrollo y ya hablamos un poquito más. Esto es solo una guía, como un índice de por dónde vamos llevando la sesión. Por otro lado, hablando de Outlook, es básicamente la herramienta que vamos a utilizar para gestionar datos personales y correos electrónicos. Es decir, es el servicio de correo electrónico que tiene Microsoft. Igual que Gmail es el servicio de correo electrónico que tiene Google, pues este es el de Microsoft. Además, aparte del correo, pues también nos ofrece un calendario donde podemos marcarnos nosotros una reunión, un cumpleaños, lo que nosotros queramos, y un directorio de contactos. Pues ya ahí puedo guardar contactos y tenerlos en mi cuenta de Outlook. En este caso no vamos a tratarlo básicamente porque entonces ya a lo mejor pues no nos daría mucho tiempo a lo que es abarcar todo esto, pero básicamente es un servicio de correo que hace unos años pues se utilizaba muchísimo y era pues el Hotmail que utilizábamos tanto y ahora es verdad que Gmail pues ha ido ganando mucho terreno, pero bueno, están las dos principalmente ahí, ¿de acuerdo? Entonces, visto un poco cómo son estos programas, vamos a ponernos manos a la obra, es decir, voy a abrir directamente el programa y vamos a ir paso a paso para que vayáis viendo cómo es y cómo se utiliza, ¿de acuerdo? Yo los tengo ya instalados. Si los quisierais instalar, simplemente con que pusierais Microsoft Office en Google, os aparecería la primera página Microsoft 365, seguramente aparecería, que es ahora como llaman a la página web, y ahí ya podríais seguir los pasos. Vamos a empezar por Word. Vamos a ir por el mismo orden que hemos seguido en la presentación. Se me abre esto. De repente tengo aquí mucha información y digo, vale, ¿esto qué es? Porque se suponía que yo cuando lo abría me tenía que aparecer una página en blanco y aquí no la veo. Pues vamos a fijarnos. Vamos a fijarnos un poquito en lo que nos está enseñando aquí. Si veis aquí mi ratón, pues lo vamos a ir siguiendo. En primer lugar me pone buenos días y aquí veo, aquí a la izquierda, que estoy en la parte de inicio. ¿Por qué lo sé? Porque aparece de un color distinto y además tiene sentido que nada más abrirlo me lleva al inicio. ¿Qué voy a ver en la parte de inicio? Un poco de todo. Aquí me pone nueva y aquí tengo la posibilidad de abrir nuevos documentos. Es decir, en la parte de inicio, arriba del todo, tengo nuevos documentos. Documento en blanco. Aquí tengo 2 tutoriales para utilizar Word, lo cual os recomiendo, a pesar de que hay muchos tutoriales en YouTube, en Google y que al final es muy intuitivo. La propia página nos ofrece 2 tutoriales que podemos ir viendo y siguiendo los pasos, por lo que me facilita mucho. Aquí puedo abrir directamente un calendario horizontal, un folleto me ofrece plantillas, más plantillas. Si yo le diera aquí, básicamente lo que puedo hacer, en vez de abrir una hoja en blanco de por sí, puedo abrir una plantilla. ¿Para qué me va a servir esto? Ahora lo veremos un poco más en profundidad. Pero básicamente, pues si yo tengo que hacer una factura,
en vez de abrir una hoja en blanco y tener que construir yo la tabla, puedo abrir una factura y simplemente rellenar los campos y rellenar los datos. Me facilita un poco el trabajo, me ahorra pasos. ¿Por qué? Porque habrá gente que sepa hacer una tabla perfectamente, todo a su gusto, todo distribuido como toca, y a otras personas que se líen más. Pues como Microsoft Word es consciente de esto, nos lo enseña directamente. También me pone una plantilla de un folleto, de una portada de fax. Esto ya nos queda un poco antiguo porque ya los fax se utilizan mucho menos, pero aquí tendríamos la forma de hacerlo. Un calendario, un certificado. Es decir, nos enseña diferentes plantillas por si queremos ahorrarnos pasos. Aunque normalmente, en mi experiencia y en la experiencia general, vamos a utilizar una hoja en blanco y a partir de ahí ya tiramos. Porque aunque las plantillas no nos atan y podemos editarlas y podemos manipularlas para que sean exactamente como queremos, a veces cuesta un poco. De todas formas, también puedo, pues si yo es algo para una empresa, le doy a empresa y solo me enseña plantillas empresariales. Si yo voy hacia atrás y quiero hacer una carta, quiero escribir una carta de motivación, por ejemplo, que me la piden para un trabajo, le doy a cartas y me van a aparecer plantillas de cartas, algunas con mi foto, otras no, todas con colores. Es decir, nos facilita la vida a la hora del diseño. ¿Por qué? Porque aunque lo vamos a ver que es muy sencillo, como cambiar el color de las cosas y demás, puede ser que luego pues esa sea la parte que se hace más bola. Entonces, para esto vamos a tener todas estas plantillas. Os recomiendo que lo investiguéis, que en vez de abrir el Word simplemente únicamente para, tengo que hacer esto, entonces lo voy a abrir y ese es mi objetivo, muchas veces para aprender vale más la pena ir sin ningún objetivo. De abrir Word y decir, venga, ahora voy a coger una plantilla de currículum, por ejemplo, y la voy a ir rellenando. Venga, ahora lo cierro. Voy a coger una de empresa, un certificado, y lo voy a mover, lo voy a quitar, lo voy a poner, lo voy a hacer un desastre. Que luego lo voy a decir, madre mía, esto es feísimo, esto no valdría para enseñárselo a nadie, pero me sirve para aprender. Como no estoy atado a ningún objetivo, no, esto tiene que quedar bien porque lo voy a enviar a no sé dónde, pues ahí es cuando me suelto más. Entonces aquí tenemos la parte de las plantillas. Para volver a donde estábamos, vuelvo a inicio. Entonces, en primer lugar, lo que veo aquí es cosas nuevas que puedo hacer, tanto desde cero como siguiendo los tutoriales, como con las plantillas. Algo que, aunque luego utilicemos más o utilicemos menos, conviene al menos conocer y saber cómo funciona. ¿De acuerdo? Plantilla al final es, pues como su propio nombre indica, una base desde la que yo parto y que me va a facilitar a la hora de diseñar. ¿Y qué tengo aquí más abajo? Pues poner recientes. Pues por el propio nombre que puedo deducir que estos son los últimos documentos que o se han creado o se han editado. ¿Por qué me los pone aquí? Porque normalmente, pues yo, si ayer estuve editando un documento, seguramente hoy me convenga tenerlo cerca. Para ahorrarme pasos, para no tener que buscarlo, me lo va a poner aquí. Esto lo hace automáticamente el programa, perdón. Aquí tengo el símbolo de Word, que va a ser siempre esta hoja en blanco con una W. Tengo aquí el título y tengo aquí la fecha de modificación. 18 de marzo, veis que hace muy poquito, y estos se han editado más tarde, pero va en orden cronológico. ¿Qué pasa si digo, ya, es que yo hay un documento que no lo edito cada día, pero siempre me interesa tenerlo arriba, por si acaso, porque luego tengo tantas cosas que no me gusta tener que andar buscando cada 2x3. ¿No hay alguna manera de yo controlar lo que aparece arriba o lo que no? Pues para eso tenemos la forma de anclarlo. Si yo me pongo encima, veis que aquí aparece un botón de compartir y justo aquí al lado hay un pin. Es un dibujo, no sé si se ve muy bien desde ahí atrás, pero es un dibujo de un pin. Si yo me pongo encima, me pone anclar este elemento a la lista. Si yo le doy, ahora se ha quedado anclado. Ahora, por mucho que yo este documento no lo abra en meses y yo esté editando otros siempre, este documento me va a aparecer aquí. ¿Cómo lo sé? Porque veis que ahora aparece un pin al lado
es el único que tiene el dibujo del pin aquí, el resto no lo tienen. Y si yo me voy al punto aquí, a la sección de anclado, me va a aparecer aquí siempre, independientemente de la última vez que yo lo modificara. Ahora que vemos el símbolo del pin, aprovecho para deciros algo que parece algo muy simple, pero que tiene mucho sentido, que es que es algo que Google hace mucho también y Microsoft lo hace muchísimo, que es que todo lo que, la mayoría de vocabulario, símbolos, iconos y demás que vamos a ver, imitan a la vida real. ¿Esto qué quiere decir? Que para anclar algo, Microsoft podría poner un símbolo nuevo y que fuera una hoja con un enganche o algo por el estilo. ¿Pero qué hacen? Ponen un pin. ¿Por qué? Porque si yo en la vida real quisiera anclar algo a la pared, una hoja que quisiera tener siempre a la vista, le pondría un pin. Cuando nosotros eliminamos algo en el ordenador, en Microsoft, ¿qué hacemos? Le damos a eliminar, pero ¿dónde se va ese documento? A la papelera. Ese documento se podría ir a una sección que se llamará documentos eliminados. Pero al llamarlo papelera es más fácil de relacionar para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Cómo llamo cuando yo elimino algo definitivamente que está en la papelera? Vacío la papelera. Es decir, todo esto es vocabulario que se parece a la vida real. ¿Por qué? Porque así es mucho más sencillo. Cuando yo en un correo, es que pasa mucho en el mundo del ordenador, cuando yo en un correo electrónico quiero poner una foto o un documento, ¿yo qué hago? Lo adjunto. ¿Y cómo es el símbolo de adjuntar? Un clip. Podría haber una flechita o algo así. Para poner un clip, que es lo que yo usaría, pues si yo tengo este taco de hojas y quiero poner una foto, cogería un clip, lo pondría junto y se lo daría a la persona. Pues de esta manera es mucho más fácil interpretar todo. Que al final el mundo así digital de los ordenadores parece un poco como que hay mucha distancia, como mucha barrera. Es decir, es que yo no sé ni cómo se llama eso, no sé ni cómo se llamará la parte a la que me tengo que ir o la opción. Pues al final todo se parece mucho a lo que hemos hablado todo el día, toda la vida, pues en una oficina, en una casa. ¿Cómo se llama donde yo recibo los correos? La bandeja de entrada, que es literalmente la bandeja donde yo dejaría las cartas en la entrada y luego ya las iría leyendo, pues bandeja de entrada. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es el símbolo de un correo cuando ya lo he leído? Un sobre abierto. Y cuando todavía no, un sobre cerrado. Pues si os vais fijando en estas cosas, os daréis cuenta que al final está súper presente. Como por ejemplo, pues tenemos aquí el ejemplo del pin. Al tenerlo aquí, pues yo digo, vale, esto es que está fijado aquí, que está fijo, alguien lo ha clavado y no se va a mover de aquí, de la parte de anclado. Y en compartidos conmigo, pues tendría documentos que alguien haya compartido conmigo, lo tendría dividido de esta forma. Siempre puedo buscar aquí, pues cualquier cosa. Pues si aquí pongo aptitudes, me va a aparecer este documento. Es decir, yo siempre puedo utilizar esta barra de búsqueda, pero a mí aquí me hace sugerencias. Pues puedo hacerles caso o no. Entonces, como veis, es por eso que os decía que en la parte de inicio tenemos un poco de todo. Tenemos para abrir una hoja en blanco, tenemos una plantilla, una barra de búsqueda, documentos recientes y documentos anclados. Un poquito de todo. ¿Por qué? Pues porque es el inicio. Entonces, de aquí me voy a mover enseguida donde quiera. Pero si yo digo, no, quiero irme directamente porque sé que quiero hacer algo nuevo. Y voy a mirar si uso hoja en blanco, si plantilla o qué. Pues voy aquí y bajo. Y aquí me van a aparecer exclusivamente cosas nuevas, que era un poco la misma sección que habíamos visto antes, pero ahora parece más grande, más cómodo. Aquí me puedo ir a documento en blanco directamente, que es lo que abriremos, pero aquí ya tengo pues las plantillas que veía antes. Si me voy a plantillas de educación, pues me aparecen de boletines, de notas, de problemas de la semana, un libro en blanco, previsiones, formularios, etcétera. Es decir, las plantillas son de gran utilidad, pero aquí me voy a ir siempre que necesite yo abrir algo nuevo. Y por último, si yo bajo aquí, me pone abrir y, si os fijáis, es un símbolo de una carpeta. Aquí, en la carpeta, pues voy a tener todos los documentos que yo quiera. Aquí me van a ir apareciendo y tengo de nuevo la barra de búsqueda. Pero también puedo buscar directamente en mi ordenador.
Es decir, cuando yo quiera abrir un documento, o bien lo puedo abrir desde fuera, desde la parte aquí de inicio, por ejemplo, o si no lo puedo abrir desde aquí, desde la parte de abrir. Tiene sentido, vemos que tampoco está empleando un vocabulario súper diferente, pues al final es inicio, que es lo primero que veo, nuevo y abrir. No tiene más. Estoy haciendo mucho hincapié en esto porque luego veréis que para PowerPoint y Excel es prácticamente igual, entonces cuando lo veáis diréis, ah, vale, pues lo mismo, inicio, abrir y nuevo. Entonces vamos a abrir una hoja en blanco. Estoy en nuevo, siempre me va a aparecer aquí documento en blanco. Para abrirlo simplemente doy doble clic y lo tengo aquí. Esto es, pues si ya lo habéis utilizado, pues ya sabréis lo que es, básicamente una hoja una hoja 4 en blanco. Entonces, ¿cómo se distribuye este programa? ¿Cómo se organiza? Porque vemos aquí mucha información por aquí arriba, dibujos, cosas así que a lo mejor no me aclaro mucho. Entonces, vamos a ver un poco cómo se distribuye y sobre todo cuáles son las partes principales que vamos a tocar y cuáles son las que conviene conocer, pero que no vamos a darles tanto uso. Un segundito. En primer lugar, algo que quiero que tengáis muy en mente porque es algo que luego nos va a evitar muchos fallitos y muchas cosas que haya que repetir. Muy bien. Tenemos aquí una hoja en blanco, pero sí que vemos aquí una línea parpadeando. Esta línea es la que nos va a indicar siempre desde dónde voy a escribir. Siempre. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ahora es muy sencillo. Dices, hombre, claro que voy a empezar a escribir desde aquí, desde la primera línea, arriba a la izquierda, tiene sentido. Pero cuando yo estoy escribiendo una frase, por ejemplo, este documento es un documento de prueba, si yo quiero corregir algo, tengo que saber desde dónde estoy escribiendo. Si yo quiero corregir aquí y cambiar esta palabra, pero tengo la línea aquí, cuando escriba voy a continuar. Y si ya lo he corregido, me he puesto aquí, he cambiado, he borrado, de ahora ya lo he corregido y digo, vale, ahora voy a continuar la frase. Si yo no estoy pendiente de la línea y si no entiendo muy bien cómo funciona, cuando quiera continuar escribiendo, voy a continuar escribiendo desde ahí. Y me va a dar error, voy a tener que borrar y ver un poco qué estoy haciendo. La línea siempre tenemos que tenerla controlada, saber dónde estamos. Para cambiarla de sitio, con hacer clic, me voy a un lado o al otro. ¿De acuerdo? Es algo muy sencillo, pero que si no tenemos en mente, pues eso va a pasar que escribiremos, tocará borrarlo, vuelve a moverte. Y nos vamos a sentir nosotros mismos como un poco que no avanzamos. Entonces, la línea parpadeando va a ser la que siempre nos indique dónde estamos. Que, de hecho, cuando hacemos una búsqueda en Google es exactamente igual. O sea que, aún sin saberlo, lo habéis visto 1000 millones de veces. Entonces, voy a volver a escribir esta frase simplemente para tener una aquí. Y me voy a ir aquí arriba. ¿Por qué? Porque aquí abajo no tengo nada y a los lados tampoco. Entonces, puedo deducir que aquí arriba va a ser donde va a estar todo el trabajo. En primer lugar, tengo archivo. Si yo le doy, se me va a una sección que es muy parecida a lo que veíamos antes. Tengo aquí los documentos nuevos y demás. Básicamente aquí me voy a ir para guardar, guardar como, imprimir, exportar, cerrar o abrir cualquier documento nuevo. Esto solo me voy a ir entonces cuando ya vaya a guardar o cuando vaya a abrir otra cosa o lo que sea. Normalmente pues no lo voy a tocar en lo que es mientras hago el texto. Por lo que me voy a la parte de inicio. ¿Veis que se vuelve a repetir la misma palabra? Inicio, ¿por qué se llama inicio? Porque es lo primero que se me abre conforme abro el programa. ¿Qué me voy a encontrar aquí? Pues aquí me voy a encontrar todo lo que es la edición principal de texto. Es decir, casi todo lo que yo voy a necesitar editar de un texto, me lo voy a encontrar aquí. ¿Por qué? Porque yo cuando escribo un texto, normalmente, ¿qué cosas voy a necesitar cambiar? La tipografía, si quiero que la fuente sea otra, si quiero que el tipo de letra sea otro. El tamaño, si quiero que el título sea más grande que el subtítulo. Si quiero, pues,
que todo el texto se lea mejor, que sea más grande o que sea más chiquitito, por ejemplo, un pie de página. El color, porque a veces voy a querer ponerle algo en negrita o voy a querer algo ponerlo en rojo para que llame la atención, para demostrar que eso está mal y que es un error. Voy a querer cambiar el color y la distribución, pues si todo está a la izquierda, a la derecha, en medio justificado. En el 90% de los casos eso es lo único que vamos a tocar. Aquí vamos a ver más cosas, ya vamos a ver diferentes secciones, pero realmente cuando nos paramos a pensar, al final estos documentos, o sea, estos programas tienen mucha densidad, son un ejemplo muy bueno de programas que son fáciles de utilizar y fáciles de aprender, pero que luego tienen mucha chicha y mucha complejidad, lo cual hace que haya gente que los utiliza a nivel profesional, que es una pasada, y luego gente que con 3 funciones trabaja toda la vida. Y empresas en las que no es necesario hacer nada más. Habrá muchas veces que si solo nos tenemos que dedicar a hacer informes o resúmenes, no necesitamos más que tamaño, fuente, color y distribución. Pero en otras ocasiones, pues hará falta un poquito más. Es por eso que vamos a ver diferentes cosas. Si os fijáis, cada una de estas partes está también titulada fuente, párrafo, estilos, edición, voz, editor y complementos. Vamos a verlo poquito a poco. Esta es la parte a la que nos vamos a ir primero siempre. ¿Por qué? Porque aquí está casi todo lo que hemos hablado. Aquí está la fuente, el tamaño, el color, la negrita. Y dices, ¿cómo puede ser que haya tanto ahí si solo hay una letra y un símbolo y cosas así? Porque está hecho por iconos. En primer lugar, vamos a cambiar la fuente. La fuente siempre va a estar representada por un nombre propio. Es decir, cada fuente, cada tipografía, tiene un nombre, que es el nombre que le ha puesto la persona que la inventó. Pues las tipografías, hubo unos años en las que se empezaron a inventar al extenderse los ordenadores y demás. Entonces hubo expertos en ello que fueron inventando tipografías y les pusieron su nombre. Entonces las tipografías siempre van a tener un nombre. Sabiendo esto, da igual el programa en el que esté, que si yo quiero cambiar la tipografía, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un nombre, no voy a buscar un número, ni un símbolo. Y si miro por aquí, ¿cuál es el primer nombre que encuentro? Esto que pone Calibri cuerpo. Pues puedo decir, vale, pues esto va a ser. Esto va a ser porque es lo único que tiene nombre como tal. Si os fijáis, al lado de la casilla hay una flecha que va hacia abajo. Esto va a significar siempre que hay más opciones, que se va a desplegar una lista. Le doy. Y efectivamente, estos son tipografías. Si os fijáis, cada una de las tipografías está escrita en su propia tipografía. Es decir, que nos sirven como prueba de cómo se va a ver nuestro texto. Entonces, yo puedo coger ahora y ponerle, por ejemplo, Comic Sans. ¿Qué pasa? ¿Por qué le he dado y no se cambia? Es decir, si has cambiado la tipografía, este programa no va. Porque, y esto es algo que os tenéis que acostumbrar muchísimo y que es algo que hay que hacer sí o sí, es muy importante seleccionar antes de nada. Si yo no selecciono, si yo no cojo algo, por mucho que toque no voy a cambiar nada. Aquí puedo cambiar la tipografía 20 veces, ahora poner esta así más grande, más en negro, y puedo poner esta otra vez, y cambiar y volver a esta. No está pasando nada. ¿Por qué? Porque no tengo nada seleccionado. Entonces, ¿cómo selecciono? Pues hago clic y arrastro o hago doble clic o triple clic y se selecciona todo, y una vez está ya todo en gris seleccionado, veis que aquí me aparece una pestaña flotando con las mismas opciones que tengo aquí arriba. Pero como en algunas versiones de Word no existe, no nos vamos a ir ahí. Y ahora que lo tengo seleccionado, puedo coger y darle a Comic Sans y vemos cómo en tiempo real la tipografía va cambiando para enseñarme pues una muestra de cómo va a quedar. Pues yo, por ejemplo, la pongo en Comic Sans. Entonces, al haberla seleccionado, se cambia. ¿De acuerdo? Entonces, la tipografía siempre por nombre y siempre seleccionando antes. Igual que la tipografía siempre tiene un nombre, el tamaño siempre tiene un número.
Siempre va a estar representado por un número. Si aquí busco un número, veo que justo al ladito hay un 11. Pues lo mismo, si yo lo toco, se abre un desplegable, aquí tengo algunas ya escritas, si no, directamente ya puedo escribirlo yo. Puedo escribirlo yo y poner 27. De nuevo, lo he cambiado y no cambia nada. ¿Por qué? Porque no he seleccionado. Lo cojo entero, ya le pongo 27 y se hace más grande o más chiquitito. Esto como yo quiera, básicamente lo puedo editar a mi gusto. Normalmente, ¿qué haremos? Pues títulos tendrán la tipografía más grande, subtítulos un poco menos y el texto ya una tipografía estándar. Siempre se nos va a abrir el programa con la tipografía Calibri y de tamaño 12. 12 o 11, dependiendo de la versión, pero vamos, siempre se nos va a abrir así, que es el tamaño como estándar. Si lo mantenéis, no va a haber ningún problema. Se va a leer bien en todas partes. Visto esto, a lo mejor yo digo, vale, pero yo quiero que la palabra prueba se marque, que quede claro que es de prueba, que nadie se confunda. ¿Qué puedo utilizar aquí? La negrita. Al yo ponerlo en negrita destaca esa palabra. Entonces, para aquí os enseño que la negrita, la cursiva y el subrayado, que son las tres cosas que hacemos normalmente con el texto, están representadas con una letra y siempre van a estar representadas con una letra. En este caso, si nos vamos aquí, tenemos tres letras, N, K y S. N de negrita, K de cursiva, no poner una C pero poner una K, y S de subrayado. Además, si os fijáis, la N está en negrita, la K está en cursiva y la S está subrayada. Por lo que es aquí donde me voy a ir para aplicar estos efectos. Primero selecciono la palabra y si ahora le doy a negrita, se pone más oscura. Si se la quito, se quita. Si yo le doy a la K, se va a poner en cursiva. Si yo le doy a la S, se subraya. Estas son las herramientas que voy a utilizar para destacar algo. Negrita, cursiva y subrayado. Negrita y subrayado normalmente es para destacar algo, para remarcar la importancia, y cursiva a veces lo utilizamos para citas, para palabras en inglés, dependiendo. Entonces voy a quitarle aquí el subrayado. Y por último, de esta parte habíamos dicho que nos interesa el tema del color. Cambiarle el color a una frase entera, a una palabra, a una sola letra. Y de esta manera poder destacarlo y poder hacerlo más creativamente. Y aquí os voy a dar lo que son las herramientas, pero luego cada uno les va a dar una utilización, un uso, dependiendo de lo creativos que seáis y del objetivo que tenga ese texto. Para hacerlo, para cambiar el color, de una palabra, pues por ejemplo vuelvo a seleccionar prueba, le hago doble clic y se selecciona, y aquí vemos que tengo dos colorcitos. Veo que tengo un rotulador con un color abajo y una letra A con un color abajo. Para cambiar la letra, me voy a ir aquí a la A, abro el desplegable con la flecha y aquí puedo seleccionar el color que yo quiera. Por ejemplo, pues le voy a poner color rojo, por ejemplo. Y de esta manera se ha cambiado. Si yo quisiera volver al negro, podría o bien volver a seleccionar y darle al negro, o si tengo esta flecha aquí, que siempre la voy a tener, es la flecha que me permite retroceder. Si yo le doy hacia atrás, se vuelve al punto en el que estaba antes. Si le doy aquí a la flecha, vuelvo a desplegar, le puedo dar a más colores también y aquí seleccionar exactamente el color que quiera. ¿De acuerdo? Pero a veces no me va a interesar solo cambiar el color de lo que es la palabra, que esto lo puedo hacer con toda la frase también, incluso con una sola letra. La selecciono y la pongo en azul, por ejemplo. Es decir, se puede editar tanto como yo quiera. Puedo poner una letra de cada palabra, cada una de un color y no hay ningún problema. Pero como os decía, a veces no me va a interesar cambiar el color de la letra, sino que la letra tenga como un efecto
como de subrayador. No de subrayado con una línea abajo, sino como si yo cogiera un subrayador de estos como un rotulador y marcara el párrafo más importante de esta forma, con el color amarillo, por ejemplo, como haría en un libro. Pues también lo puedo hacer. Como decíamos, aquí justo hay un rotulador con un color. Entonces, primero selecciono, despliego y aquí puedo pintarlo por encima. De esta manera, una frase que sea muy importante, puedo darle ese efecto de subrayador. ¿De acuerdo? Y por último, en cuanto a lo que es esta edición de texto más básica, más principal, y luego ya vemos las diferentes secciones, lo que tienen, simplemente para que lo conozcáis. Como os decía, si yo ahora voy a copiar y pegar esta frase, si yo ahora hiciera, bueno, mejor voy a escribir así algo más a voleo, si yo ahora me pusiera a escribir y fuera haciendo un texto y demás, vería que esto no se me está igualando. Es decir, que yo estoy escribiendo y cada línea acaba en una parte. Lo veis, ¿verdad? Pues esta acaba aquí, esta acaba allí, aquí, aquí y demás. Pero que lo que es empezar, todas empiezan bien. Es decir, el margen izquierdo empieza muy bien, pero luego el otro no tanto. ¿Por qué? Porque esto se ha alineado a la izquierda, que es como lo hace el programa de base. A lo mejor yo quiero que se quede todo a la derecha, o a lo mejor estoy escribiendo algo a modo de poema, o esta veces que hacen en los menús, y quiero que esté todo en medio. O quiero que esté todo exactamente clavado. Lo puedo hacer. Lo primero, como siempre, selecciono todo el texto. Y si me voy aquí a párrafo, veo que tengo aquí una sección que pone párrafo, veo que hay aquí diferentes líneas. Aquí esta es la que está seleccionada, vemos que todas las líneas están pegadas hacia la izquierda. En el siguiente dibujo vemos que están todas en medio. Aquí todas a la derecha y aquí todas iguales. Es la alineación. Dime. Exacto, es la alineación del texto. ¿Hacia dónde va a ir? Si yo lo alineo hacia el centro, se pone todo aquí. Si yo lo alineo a la derecha, veis que está al contrario. Ahora todo esto está en línea, mientras que esto no. Y si lo pongo en lo que se llama justificado, va a intentar igualarlo por las dos partes, lo cual nos va a ayudar a que haya huecos más grandes y demás. Entonces no siempre es la mejor opción. En este caso, pues lo dejamos así, alineado a la izquierda. Ya solo con esto, para una empresa, un profesional, un usuario que simplemente quiera escribir, con estas 4 o 5 herramientas ya podríamos hacer lo que quisiéramos. Solo nos faltaría a lo mejor insertar una imagen, que ahora vamos a ver cómo es, pero básicamente yo ya con esto puedo coger un texto, escribir todo lo que yo quiera, cambiar todos los colores que yo quiera, subrayarlo, vamos, poner algo en cursiva, puedo poner algo en negrita, puedo poner diferentes tipografías, cada cosa de un tamaño. Es decir, puedo coger un texto y hacerlo visualmente fácil de leer. Que este es el objetivo de estas herramientas, porque al final, si yo cojo, abro un texto y es todo el rato igual, no hay nada que llame la atención, no hay nada que me llame un poco a la vista, no hay nada que separe una cosa de otra. La mirada, la vista se me va a cansar a los 5 minutos de leer. En cambio, si yo empiezo a leer títulos y algo más llamativo y una imagen y cosas así, mi cerebro descansa y lo entiendo todo mucho mejor, que al final, cuando nosotros escribimos algo, nuestro objetivo que es pues que la otra persona lo pueda entender bien. Entonces, visto esto, que esto es lo más importante, ahora vamos a ver las diferentes secciones. Por ejemplo, tengo aquí la parte, bueno, también podría cambiar el color de toda la página. Tengo aquí un bote de pintura con el mismo desplegable, podría coger de toda la página, no, perdón, de toda la línea. Y yo ahora, conforme vaya escribiendo, se va a ir poniendo como un cuadrado alrededor, lo cual me puede servir para títulos, por ejemplo. Yo puedo poner aquí presentación de prueba. ¿Qué hago con esto? Lo selecciono, lo pongo en blanco para que se vea mejor, lo centro y lo hago un poco más grande. Pues ya tendría un título, la mar de
he apañado con dos cosas. Utilizando lo que yo he utilizado ahora, pues ahora tú entras y ves ese título con esa banda azul, pues ya te llama mucho más la atención. Tengo en esta parte, después de haber visto lo de párrafo, tengo aquí estilos. Básicamente va a ser el estilo general del texto. Puedo coger y lo que estoy escribiendo cambiarlo de primeras. Son estilos que me da Word. Normalmente hay gente que los utiliza más, gente que menos, dependiendo de lo que nos guste o no. Pues es verdad que se queda bastante simple, entonces para hacerlo más grande y ponerlo en azul lo puedo hacer yo mismo, que además le voy a añadir más cosas, porque al final esto se nos queda un poco simple. Y lo que son estas partes, básicamente dictar, pues si yo quiero, porque tengo una necesidad o por lo que sea, escribir a través de mi voz, ir hablando y que el ordenador vaya transcribiéndolo, lo puedo hacer. Esto está pensado mucho para gente con necesidades especiales, gente que no puede escribir o lo que sea. Luego tengo aquí el editor para ir editando temas de ortografía, gramática, claridad y demás, y complementos que me ofrece el programa, pero que no voy a utilizar. ¿Por qué? Porque primero, lo que os decía, estos son sobre todo cosas de inteligencia artificial que solo están en las versiones más nuevas y que luego en la práctica tampoco me va a hacer falta. Entonces, en el inicio me voy a quedar en el 99% de los casos por aquí, para realizar un informe, el resumen de una reunión, para realizar un análisis, un trabajo final, lo que sea, me voy a quedar en esta parte. Voy a pasar a la siguiente sección que se llama insertar. Por el propio nombre, ¿qué puedo decir? Que aquí me voy a ir para poner en Word cualquier cosa que no sea texto. Es decir, cuando yo inserto algo, estoy poniendo algo que no es texto y algo que es más visual. ¿Cómo qué? Una imagen, un símbolo, una tabla, una forma, un gráfico, cualquier cosa que se me ocurra, la voy a insertar desde aquí. Un pie de página, un encabezado, muchísimas cosas. Cosas visuales, cosas que a la persona que lo está leyendo le ayude a entenderlo mejor. Entonces, ¿qué hace Word? Me lo divide. Me lo divide, pero me lo pone todo junto en una misma sección. De esta manera, aunque yo no sepa muy bien cómo funciona Word, si yo estoy trabajando y digo, vale, ahora quiero poner un gráfico, pues digo, vale, pues el gráfico, como siempre se inserta, digo yo que la parte de insertar, pues por aquí andará. No me voy a ir, por ejemplo, a referencias o a revisar o a inicio. Entonces, de esta manera, aunque no tenga mucha práctica o aunque todavía no esté localizando todo bien, acoto lo que es la búsqueda. Entonces, aquí vemos cómo puedo agregar una portada como tal, puedo poner una nueva página en blanco sin necesidad de tener que estar dándole a la tecla intro, puedo añadir un salto de página para separar una página de otra, puedo añadir una tabla, insertándola, eligiendo el número de celdas y el número de columnas, el número de filas, puedo dibujarla directamente. Aquí en imágenes me voy para añadir imagen, le doy, elijo este dispositivo, se me abre aquí todas las imágenes que yo tengo y simplemente selecciono una y le doy a insertar. Aquí se nos ha puesto esto, que es como una tarjeta de metro, me parece que es. Básicamente, como os digo, al final el objetivo de esta clase no es que os hagáis expertos en ninguno de estos programas, sino que sepáis todo lo que ofrecen. Porque sí, yo ahora podría parar en cada una de estas secciones a enseñaros cómo poner una imagen y como una tabla y como una forma y parar pasito a pasito, pero entonces no nos daría tiempo a todo. Y yo lo que quiero es que luego cuando lo abráis en casa o cuando en el trabajo o en la biblioteca o lo que sea, no suene a chino y no digáis, pero esto, ¿qué es? O no sepáis, a lo mejor penséis, por ejemplo, a lo mejor algunos habéis venido aquí que habéis utilizado Word, pero no sabíais que se podía poner de todo. No sabíais que se podía poner una forma, una flecha grande señalando una parte. Entonces, que sepáis todo lo que ofrecen estos programas. Por ejemplo, si yo me voy aquí a formas, veo que se me abre de todo. Se me abre formas de este estilo, líneas, rectángulos, formas básicas, pero incluso caras, corazones, flechas de bloque, formas de ecuación, diagramas de flujo. De esta manera, pues yo puedo coger y poner esta flecha
la dibujo aquí y luego la muevo y puedo hacer que señale este título. Es decir, es algo muy visual, algo que podríamos pensar que solo lo ofrece PowerPoint y aquí también lo tengo. Entonces, el límite ya es lo creativo que lo queramos hacer nosotros. Si yo le doy a gráfico, puedo añadir también un gráfico de cualquier tipo, de columnas, de líneas, circular, de barra, áreas de X e Y, un mapa, etcétera, de superficie. Ya se va complicando un poco más, seguramente serán algunos que no se utilizan tanto, pero aquí puedo ver absolutamente todo. También puedo añadir vídeos en línea. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, un vídeo de YouTube. No puedo añadir un vídeo que yo tenga en el ordenador y que yo lo arrastre y se quede ahí, pero puedo coger un vídeo de Vimeo, YouTube, Facebook, cualquier servicio de vídeo y adjuntarlo para que la persona que está leyendo el texto pueda darle y ver el vídeo para ilustrar algo que estoy haciendo, por ejemplo. Entonces aquí me voy a ir para también un encabezado, un pie de página. Todo lo que sea insertar lo voy a utilizar. Entonces, tanto inicio como insertar vemos que son de gran utilidad. Para que sea más fácil a nivel mental, pues inicio, me voy a ir para todo lo que sea editar texto y cualquier cosa que no sea texto, insertar. Ahí voy a ir. Entonces hay gente que, por ejemplo, le gusta hacerlo así. Primero pone todo el texto, lo vuelca y luego se mete en insertar y ahí va poniendo, va ilustrando. Y de esta manera como que divide el trabajo en dos. La siguiente sección se llama dibujar y no es de las menos utilizadas. Está bien que la conozcáis, pero básicamente sirve, pues como su propio nombre indica, para dibujar en el propio documento. ¿Por qué es de las menos utilizadas? Porque al final Word normalmente cuando estamos hablando del mundo corporativo, el mundo empresarial y demás, el mundo profesional, yo lo voy a utilizar para cosas relacionadas con el trabajo, es decir, cosas mínimamente formales. En un documento formal, como decíamos, un resumen de una reunión, un análisis, un calendario, lo que sea, no voy a utilizar dibujos hechos a mano normalmente. ¿Por qué? Porque los tengo que hacer con el propio ratón y muchas veces van a quedar mal, no van a quedar bien. Entonces, no va a ser una sección que normalmente vayamos a utilizar muchísimo, pero conviene que los conozcáis y que si de repente abrís un documento que no lo habéis hecho vosotros, que lo ha hecho otro compañero, otra persona, y veis un dibujo a mano, que no os extrañe, que no digáis, ¿y esto de dónde sale? Pues que sepáis que se puede hacer. ¿De acuerdo? Pasando a la siguiente sección, vemos que se llama diseño. Es parecido a lo que hemos visto aquí en inicio, de estilo, pero aquí básicamente lo que puedo hacer es elegir un diseño general para el documento. Pues por ejemplo, puedo poner que el título sea así, me lo pone directamente así. O cambia la tipografía, me lo centra, me lo va haciendo más pequeño, más grande. De nuevo, ¿qué vamos a hacer normalmente? Pues hacerlo nosotros mismos, porque al final se va a adaptar exactamente a lo que queramos, pero bueno, está bien que tengamos un punto de partida diferente. Si nos vamos a disposición, aquí ya vamos a estar editando, lo cual no es muy común, lo que son los propios márgenes, separaciones entre líneas y demás. ¿Por qué no es tan común? Porque yo normalmente voy a respetar los márgenes del folio A4 que me ofrece el programa. ¿Por qué? Porque sé que 100% es lo que está acostumbrada la persona que va a leer el documento. Entonces no voy a querer yo que de repente el margen sea muy chiquitito, muy grande o que haya demasiada separación entre líneas. Pero de todas formas lo podemos editar. Ya veis que la opción la tenemos, a pesar de que no sea algo común. Por ejemplo, yo a lo mejor quiero cambiar la orientación y hacer un folio horizontal, porque necesito plasmar la información y es algo que me queda muy ancho, entonces lo puedo hacer así. Cambio la orientación o la puedo volver a poner en vertical. A lo mejor la pongo en horizontal y el margen lo pongo estrecho. Y de esta manera todo se pega mucho más arriba, abajo y a los lados. O a lo mejor hago que el margen sea muy ancho, entonces se me pone muy centrado. ¿De acuerdo? Puedo editarlo, puedo hacer lo que yo quiera. Lo único que es verdad que a nivel corporativo pues habrá cosas que usemos más
y otras que mucho menos. Referencias, la siguiente sección, perdón. Pues aquí esto lo vamos a utilizar sobre todo cuando estamos realizando un documento muy largo, un trabajo o algo por el estilo, que necesitamos insertar notas al pie. Pues lo típico que vemos una palabra y pone 1. Y abajo en esa hoja pone 1, 2 puntos. Y una explicación, todo lo que sea en cuanto a citas, notas, etcétera, pues aquí me ofrece el formato directamente, el estilo APA. Hay otros estilos, pero ese es el que está más universalizado. Correspondencia, si yo estoy haciendo una carta, me deja ya las opciones directamente, lo cual esto es algo que antes sí que tenía mucha utilidad, pero ahora, conforme el tema de las cartas ha ido disminuyendo, pues no se utiliza tanto, pero nos ofrece la opción. En revisar me voy a ir para revisar todo el tema de ortografía, errores, gramática, etcétera. Y por último, en vista, me voy a poner ya en el punto de vista del lector, por así decirlo, y en ver cómo se va a ver finalmente una vez yo lo descargue y lo pueda leer otra persona. Entonces hay mucha gente que lo descarga directamente y hay mucha gente que, si es algo muy importante, pues prefiere verlo en vista y asegurarse de que todo está correcto. Esta pestaña de ayuda es diferente porque aquí nos ofrece el soporte técnico y un pequeño tutorial y demás. Entonces aquí no nos vamos a ir para editar nada. Entonces, recapitulando, si necesitáis que vuelva a ver una parte, me lo decís, porque sé que estoy yendo un poco rápido, pero como os digo, sobre todo para que conozcáis, porque se habla mucho el paquete Office. Y habrá gente que piense, bueno, pero tampoco será para tanto. Pues que veáis todo lo que nos ofrece, que veáis justificado que este sea el paquete universalizado que está en empresas de todo el mundo y que como profesionales debemos conocer. Al menos conocer, y si ya lo manejamos, genial, pero al menos que sepamos y que si en el día de mañana me toca utilizarlo, no ir a ciegas de esto no sé ni para qué es. No sé si es un calendario, no sé si esto es para matemáticas, no tengo ni idea. Pues que sepáis lo que es. Entonces, recapitulando, pues vemos que en la parte de inicio me voy a ir para editar el texto. Por tanto, va a ser, si no la que más, de las secciones más utilizadas. A pesar de que habrá veces que por formalidad y por tono casi no cambiaremos el texto. Habrá veces que haremos el título más grande, subtítulo un poco más pequeño y listo. Porque no pondré colores, no pondré cosas porque sea algo muy formalizado. Pero todo lo que sea editar texto, me voy a ir aquí. Insertar, para poner en el documento todo lo que no sea texto. Imágenes, tablas, pies de página, gráficos, símbolos, formas, todo lo que se nos ocurra. Básicamente cosas que me van a ayudar a ilustrar el texto. Que no hace falta que aporten información ni más ni menos, simplemente que ayuden. ¿De acuerdo? Dibujar hemos dicho que es para lo que el propio nombre indica, para coger y en el documento, en algún espacio en blanco o que no esté en blanco, yo dibujar algo por encima. ¿Lo voy a hacer normalmente? No. ¿Por qué? Porque no queda formal. Queda muy coloquial, queda algo incluso, pues puede quedar hasta infantil. Entonces no va a ser algo que me vaya a convenir normalmente. Diseño, puedo cambiar el diseño general del texto a pesar de que lo más útil es saber hacerlo nosotros mismos y así no nos atamos a nada y lo hacemos a nuestro gusto. En cuanto a la disposición, no estoy cambiando el contenido del texto, sino la hoja en sí. ¿Entendemos? ¿Verdad? No estoy cambiando lo que he escrito ni lo que he puesto, sino la propia hoja. La tengo en un folio A4 vertical, la puedo poner horizontal, hacerlo más grande, más pequeño, los márgenes apretarlos, estirarlos, que desaparezcan, que no haya márgenes, que se escriba todo a los bordes. Entonces ahí estoy cambiando lo que es la propia hoja, no el contenido que tiene dentro. Preferencias, siempre que tenga que citar o que empezar a establecer una bibliografía. Esta parte me va a ser de gran ayuda porque me facilita el formato ya y no tengo que elaborarlo yo. Esta es la única cosa en la que sí que me interesa no hacerlo desde cero, sino irme aquí directamente. ¿Por qué? Porque el formato APA pues, suele ser un poco enrevesado. Hay mucha gente que tiene mucho problema con eso. Pues si aquí tengo el estilo APA,
si yo le doy a insertar cita, agregar nueva fuente, pues aquí me va a dejar ya directamente poner el título, el año, la ciudad, la editorial y se me va a poner en el formato correcto. Porque el tema de la bibliografía es un poco detallista, en el sentido de que o está todo en el formato correcto, en el orden que toca, de la forma que toca, o hay gente que no lo acepta y empresas que no lo aceptan. Entonces aquí me lo ofrece directamente. Correspondencia si quiero enviar una carta. No es muy útil, pero aquí lo tenemos. Revisar. Fijaos si esto lo puedo revisar de formas, es decir, si me pongo en el punto de vista del lector, que incluso le puedo dar aquí a leer en voz alta para escucharlo cómo suena. ¿Por qué voy a querer hacer esto? Porque hay cosas que escritas parece que están bien y cuando las decimos en voz alta nos damos cuenta de que la frase no suena bien. Suena redundante, se repiten palabras, etc. Vista aquí ya veo finalmente cómo va a quedar y listo, porque ayuda ya no me va a servir. Una vez hecho todo, yo lo puedo ir guardando con este botón, que es como de una tarjeta de memoria, y si no, archivo, guardar o guardar como, para tenerlo en mi equipo. Si yo no lo guardara y lo fuera a cerrar por error, porque se me ha olvidado guardar, aquí vais a ver cómo, si yo lo cierro, me da la opción de guardarlo o no guardar o cancelar. Me está preguntando. ¿De acuerdo? Yo en este caso lo voy a cerrar sin guardar porque este es un documento de prueba y porque, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a Excel. Vamos a pasar al siguiente programa. ¿Hay alguna pregunta? Algo que digáis, yo alguna vez he visto en un documento de Word esto y no sé cómo se hace. O me gustaría saber si han empleado otra cosa y luego lo han puesto. O lo que sea. Perfecto. Si sale más adelante, si de repente caéis, me lo decís. No lo guardamos, minimizamos y voy a abrir Excel. Aquí lo voy a poner un poco más grande. Y esta es la pantalla de inicio. ¿A qué nos recuerda? A que es igual que la de Word, pero en verde. Y ya os adelanto un spoiler, que la de PowerPoint será igual, pero en naranja, que es el color que tiene el programa. Es aquí cuando sale a relucir lo que hablábamos antes de las ventajas de que sea un paquete. Aparte que es una ventaja económica y de facilidad a la hora de descargarlo y todo, es una facilidad a la hora de aclararnos. Porque como es todo parte del mismo paquete hecho por la misma empresa, que ha dicho Microsoft, vamos a hacerlo todo igual. Porque aquí que queremos que si yo vengo de Word y yo sé manejarlo muy bien, abro esto y ya sé dónde está cada cosa. Luego habrá cosas que tendré que aprender, obviamente, pero al menos lo que es la pantalla de inicio, ya sé dónde está todo. Entonces me facilita mucho la vida. Me facilita mucho la vida porque lo estandariza mucho. De nuevo, igualmente vamos a hacer un repaso. En la pantalla de inicio que decíamos que tengo un poco de todo. En la parte de arriba, cosas nuevas. Cosas nuevas, desde un libro en blanco, veis que aquí en vez de hoja o documento lo llama libro, porque es una hoja de cálculo, un libro de cálculo. Y aquí tengo diferentes cosas. Aquí tengo la parte, de recientes, cosas que he creado o editado últimamente. Puedo anclar cada uno de ellos. Si yo he anclado este, luego me voy anclado y lo tengo aquí. Y le puedo quitar el anclaje volviéndole a dar y desaparece. Y en compartidos conmigo cosas que se me hayan compartido a mí. Entonces ya veis que en inicio tengo un poco de todo. Si me voy a nuevo, tengo para abrir un libro en blanco o de nuevo tengo plantillas. Van a ser plantillas un poco diferentes a las que son de Word. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos una hoja en blanco, sino que vamos a funcionar por celdas. Ahora os lo explicaré. Pero básicamente aquí funciona un poco distinto, pero ya veis que tenemos un montón de plantillas de todo tipo. De contabilidad, de informe, de programación, de seguimiento de proyecto. Si le doy a empresa, pues tengo aquí facturas, presupuestos, factura empresarial, programaciones, seguimiento, declaración, lista de tareas pendientes, algo mucho más sencillo, etcétera, balances. Como veis aquí, todo esto me ofrece
unos diseños muy elaborados, lo cual hace que a mí pues se me facilite la vida y pueda ir más rápido. Pues si yo, por ejemplo, necesito hacer una factura, si le doy aquí, le doy a crear y tengo mi factura hecha. Y aquí, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Cambiar la información. Aquí, en vez de poner esta dirección, pongo la mía. La fecha ya está correcta. Cambio el número de factura. Es decir, cambio un poco los parámetros, pero lo tengo exactamente como yo quiero. ¿Qué significa como yo quiero? En la plantilla que a mí me hace falta. ¿Por qué? Porque yo aquí pongo ahora, por ejemplo, el porcentaje de IVA, de IRPF, perdón, que se me tiene que quitar, y está todo programado y formulado para que a mí me quede correctamente. Y esto es algo que mucha gente no conoce y que a mucha gente le lleva a error. Le lleva a error, le lleva a hacer cosas en formatos que no tocan, formatos que luego no se leen bien, que se cortan, que quedan en 2 páginas distintas. Aquí lo vamos a tener todo ya hecho. Lo voy a cerrar, vuelvo a abrir Excel. Estábamos en nuevo viendo algunas plantillas y como veíamos antes, si yo le doy a abrir, pues aquí voy a abrir un documento ya existente, que lo tenga yo en mi ordenador, siempre que lo tenga en mi ordenador. Si no lo tengo ahí, pues no lo voy a poder abrir, ¿de acuerdo? En este caso voy a abrir una hoja en blanco. Bien, vemos que aquí lo que es la parte de abajo no se parece en nada. ¿Por qué? Porque nos llama la atención que no es una hoja en blanco, es una cuadrícula, pero encima está a lo horizontal, no está a lo vertical. No hay espacio a los lados. Pero luego vemos que toda la parte de arriba me suena. Toda la parte de arriba es muy parecida, por no decir prácticamente igual, que lo es, a Word. Tengo mi parte de inicio, tengo aquí fuente, ahora lo veremos. Pero como veis está muy universalizado. Lo repito mucho esto, pero porque me gusta que quede claro, porque tanto para una empresa como para un profesional, contratar este paquete siempre va a ser garantía de que vamos a aprender 3 programas al mismo tiempo sin darnos cuenta. Porque yo al aprender cómo funciona Word, toda esta parte de arriba, sin saberlo, estoy aprendiendo cómo funciona la mitad del programa de Excel y de PowerPoint. Entonces se me está facilitando la vida con aprender un programa. Pues muy bien, vemos aquí que está hecho todo en cuadrícula. Lo voy a acercar un poquito. ¿Esto por qué es? Porque Excel, os lo he mencionado antes, funciona en base a celdas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de estos cuadrados, cuadraditos, como lo queráis llamar, se va a llamar celda. ¿Por qué hago hincapié en el vocabulario? En el término, porque durante el programa veremos combinar celdas, eliminar celda, añadir celda. Entonces, si se nos olvida cómo se llama, porque yo siempre lo he llamado cuadradito, o como lo quiera llamar, pues ¿qué pasa? Que luego no me voy a aclarar. Entonces es importante que conozcáis que cada uno de estos cuadrados se llama celda y así es como lo vamos a llamar. Está organizado por celdas, es por eso que yo cada vez que pulso en una se va iluminando, se va cambiando de color, perdón, no iluminando, y se le va poniendo un color verde alrededor. ¿Y estas celdas cómo se organizan? Pues se organizan teniendo en cuenta su fila y su columna. Su fila y su columna. Las filas son horizontales y siempre van a estar representadas por un número. Del 1 a todo lo que se nos ocurra. Si empezamos a bajar, empezarán a salir más y más filas. Entonces, la fila va a ser siempre horizontal y representada por un número. Y la columna va a ser siempre vertical y representada por una letra. Siempre. Es por eso que hacia abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y hacia la derecha tenemos A, B, C, D, etc. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la posición de cada una de las celdas va a estar determinada por una letra y un número. Por ejemplo, si yo me pongo en la primera de todo, soy A1. A por la columna, 1 por la fila. ¿De acuerdo? A1. Y me podéis decir, vale, David, obviamente, se ve ahí muy claro. Y es verdad que es muy fácil verlo así. ¿Por qué? Porque está el 1 al lado
y la A al lado. Se ve muy fácil, pero yo quiero que cuando queráis separar la situación, os vayáis aquí, a esta cajita donde se escribe siempre. ¿Por qué? Pues por lo que os estaba diciendo, porque ahora es muy fácil porque está pegado. Pero yo cuando de repente bajo y me pongo aquí, de primeras, así a primera vista, no voy a saber qué celda es. Pero si me voy aquí, voy a ver, L103. Me tengo que acostumbrar. ¿Por qué? Porque luego no siempre va a ser fácil. Me puedo ir aquí, de repente que sea 235T. T235, perdón, que la letra siempre va antes. Entonces, para saber dónde estoy, siempre voy a mirar aquí arriba. Siempre, siempre, siempre. Entonces, entendiendo un poco cómo funciona y cómo se distribuye el programa, tengo que saber, primero de todo, antes de pasar a editar, añadir, insertar, dibujar, lo que yo quiera hacer, tengo que aprender cómo se escribe, cómo puedo plasmar yo información en este programa. Voy a poner aquí en medio C5 y lo único que tengo que hacer es pulsar una celda y empezar a escribir. De esta manera, en una celda vacía, empiezo a escribir. Pero ocurre algo que si yo ahora escribiera por encima, se me borra. Y digo, no, pero yo no quería borrarlo. Yo quería continuar escribiendo. Porque yo aquí a lo mejor quiero poner contenido de clase, pero si solo le doy un clic y escribo ahora de clase, se me borra contenido y solo se me queda de clase. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que voy a hacer es doble clic y ahora es cuando vuelve a tomar importancia la línea parpadeando. La pongo detrás. ¿Por qué? Porque si yo ahora me pongo a escribir, lo tengo mal porque estoy detrás de la D y tengo que estar detrás de la O. Entonces le vuelvo a dar aquí atrás y ahora sí que escribo de clase. Y así lo tendría. Lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde esta barra. A mí me gusta mucho escribir más desde esta barra porque no tengo que hacer doble clic, simplemente con uno ya puedo continuar escribiendo y borrando lo que haga falta. Entonces, para escribir en un texto, o sea, en una celda, perdón, siempre voy a irme o aquí arriba o hacer doble clic aquí hasta que me salga la barra, ¿de acuerdo? Solo que por comodidad yo recomiendo irme aquí. Entonces, aquí puedo, hoja de prueba. Puedo escribirlo. Pero ¿qué ha pasado? Si nos fijamos, vemos que la línea que separaba estas dos celdas ha desaparecido y que esto se ha hecho todo una. ¿Esto quiere decir que se han fusionado dos celdas? No. ¿Por qué? Porque si yo ahora escribo aquí contenido, por ejemplo, veo que prueba se me corta. ¿Por qué? Porque he escrito más grande de lo que es la celda. Entonces, ¿qué hago? ¿Me tengo que aguantarlo? ¿Tengo que hacerlo todo súper pequeño? No. Todas las celdas se pueden editar, se pueden hacer más grandes o más pequeñas, tanto hacia los lados como hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, en esta, yo identifico que lo que me hace falta es coger esta línea y moverla hacia acá, para que me coja la palabra entera. Entonces, siendo que es esta línea, ¿yo qué hago? Me voy hacia arriba y como está entre la C y la D, veo que al ponerme encima me cambia y ya no aparece una flecha, ni nada así. Ahora me aparece una línea con dos flechas a los lados. Si yo la pulso y arrastro, puedo moverla hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, estoy moviendo el límite horizontal de la celda. De esta manera yo puedo coger una celda y hacerla así de grande. Y habrá ocasiones en que necesite hacer una celda enorme comparada con el resto. Y hacia arriba o hacia abajo exactamente lo mismo, porque a lo mejor yo cojo, empiezo a hacer grande esto y digo, se me queda un poco ajustado. ¿Qué hago? Pues yo digo, vale, lo voy a hacer un poco más largo desde abajo. Primero desde el lado. Y ahora digo, vale, pero yo quiero que ocupe más hacia arriba y hacia abajo. Quiero que haya más espacio. Pues busco la línea que sea, por ejemplo, la que está entre la 6 y la 7, pulso, arrastro y se empieza a hacer más grande lo que es el cuadrado en sí.
¿De acuerdo? Entonces yo cualquier celda la puedo editar a mi gusto. La propia celda en sí, lo que llamaríamos la propia casilla, que de nuevo no la llamamos así para no confundirnos, pero aquí no estoy cambiando el tamaño del texto. Yo por mucho que la celda la haga enorme, hoja de prueba sigue ocupando lo mismo, pero lo que es la propia celda, el espacio que puede ocupar, lo puedo editar. Entonces, haciendo esto, ya pasamos a la parte de arriba y aquí es lo que ya conocemos. Si quiero cambiar la tipografía, selecciono, me voy aquí a donde está escrito algo, donde hay algo que tiene nombre, le doy y elijo otra tipografía nueva. Otra tipografía nueva, como por ejemplo puede ser esta. Si le doy al número, se me abre un desplegable y puedo cogerla y hacerla más grande. Puedo ponerle negrita, puedo quitársela, puedo ponerle cursiva y quitársela, y puedo hacer subrayado y quitársela. También puedo cambiar el color, como siempre, lo pongo en rojo, y si selecciono la celda, puedo cambiar el color de la celda entera con este cubo de pintura que tengo aquí. Igual que hacíamos antes, puedo también cambiar la alineación del texto. Por ejemplo, al hacer esto, digo, la quiero hacer muy grande, pero no me gusta que se quede aquí. Este color se lo voy a quitar, así para que se vea todo mejor. No me gusta que hoja de prueba se quede aquí abajo a la izquierda. Yo quiero que hoja de prueba esté en medio y que llame la atención. ¿Cómo lo hago? Selecciono y me voy aquí a alineación, donde estaba antes. Y veo que la que está marcada es la que está abajo. Si le doy aquí, se sube. Y si le doy a centrado, se pone en medio. Un poco el mismo sistema, bueno, un poco no, el mismo sistema que hemos utilizado antes. Si ahora vamos prestando un poco de atención al resto de secciones, vamos a ver que estamos hablando todo el rato de lo mismo, con las mismas palabras, con los mismos dibujos que antes. Entonces, de nuevo, es coger práctica y aprendizaje, pero una vez aprendamos uno, ya prácticamente el resto lo tenemos hecho, al menos lo que es la técnica. Luego dependerá de la creatividad de cada uno y de la originalidad para hacer documentos mejores o peores, pero sobre todo la forma de hacerlo y los botones que hay que tocar. Después de inicio tengo la sección de insertar. Igual que antes, cuando quiero insertar cualquier cosa que no sea texto, una tabla, una ilustración, una foto, un gráfico, lo que sea una forma, siempre me voy a ir a esta sección. Siempre. Lo cual es, de nuevo, muy útil. Pues si yo ahora digo, vale, ahora que ya he volcado todo el texto, ahora voy a empezar con las fotos, gráficos y demás, voy a hacerlo ilustrado y voy a hacerlo llamativo, voy a hacerlo bonito. Pues me meto en esta sección y no tengo por qué salirme ya en todo lo que me queda de edición. Hay veces que también a veces me conviene ir añadiendo e insertando cosas al mismo tiempo para que así no se me muevan las cosas y demás. Pues eso dependiendo de cada uno. No penséis que esto por ser una hoja de cálculo, que luego ahora cuando terminemos pues haremos un poco de conclusión y pondremos ejemplos de para qué voy a utilizar cada cosa. No penséis que por ser esto una hoja de cálculo yo no puedo ponerle una foto o no puedo ponerle una forma de una flecha. Yo puedo hacer todo exactamente. Pero sí que es verdad que está más aceptado para unas cosas que otras, a pesar de que la libertad es total. Incluso, como vemos aquí, se puede dibujar exactamente igual que veíamos antes. ¿Es algo que haré normalmente? No, no es algo muy habitual. ¿Por qué? Porque dibujar pues no queda profesional, no queda limpio muchas veces, no queda muy formal. Pero lo voy a poder hacer siempre que quiera. Disposición de página exactamente igual. Puedo cambiar la orientación y hacerlo horizontal, vertical o como a mí me interese y mover los márgenes, el propio tamaño de la página. Yo aquí la tengo a A4, pero puedo hacerla mucho más grande. ¿Para qué me va a servir esto? Pues si luego lo tengo que imprimir. Si yo lo tengo que imprimir y es un folleto lo que estoy haciendo, yo no quiero hacer un folleto de una hoja entera, a lo mejor quiero hacer que en una misma hoja quepan 4, por ejemplo. Pues ahí lo puedo mirar. Fórmulas, esta es la parte en la que yo me iría para elaborar fórmulas.
juraría, no lo sé seguro, que no está en todas las secciones, en todas las versiones, perdón. Entonces, no nos lo vamos a saltar ahora y listo. Pero básicamente, pues aquí tendría para elaborar fórmulas, sobre todo matemáticas, más que nada. Y luego voy teniendo ya un par de secciones que cantidades según el mes, por orden cronológico, es decir, como aquí sí que vuelco datos muchas veces matemáticos, muchas veces numéricos, lo voy a editar desde aquí. Luego ya en revisar y en pista, pues lo que veíamos antes, para revisar ortografía, para revisar cualquier error y para ponerme ya en el punto de vista de la persona que lo va a recibir. Y por último, la pestaña, perdón, de ayuda, por si quiero ponerme en contacto con el soporte técnico o saber algún tutorial o lo que sea. Entonces, en cuanto a términos generales, ya veis que es muy similar. ¿Qué cambia sobre todo? El uso y sobre todo las cosas que voy a hacer en él. Que ahora en la conclusión veremos un poco qué voy a hacer en cada una. Pero al final son el mismo programa, solo que lo voy a utilizar para diferentes cosas. Y la principal diferencia es que pasamos de tener una hoja en blanco a tener una hoja con cuadrícula, por así decirlo, que se organiza por celdas, a las cuales voy a ir respetando para organizarlo todo bien. Y una vez visto esto, todavía nos queda un poquito de clase, vamos a ver PowerPoint. PowerPoint, que de nuevo vais a ver que no tiene misterio si ya conocemos esto. Entonces, no os quiero abrumar, porque sé que es mucha información de golpe, pero básicamente para que veáis que el paquete Office parece muy complejo, pero al final es todo el rato lo mismo. Todo el rato lo mismo. Lo cierro sin guardar. PowerPoint. De nuevo, lo mismo, pero en naranja. No tiene más. Estoy en inicio y tengo aquí cosas para hacer nuevas y tengo aquí cosas recientes que yo he ido editando. Cosas no, presentaciones. Aquí solo me van a aparecer documentos de PowerPoint. No me van a aparecer ni de Word, ni de Excel, ni nada por el estilo. Si yo le doy a nuevo, voy a encontrarme de nuevo plantillas. Es en este programa en el que las plantillas van a ser más útiles. ¿Por qué? Porque este es el programa más visual. Es el programa en el que los documentos tienen que quedar más bonitos. ¿Por qué? Porque son presentaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones, aunque sepamos manejarlo, creativamente no se nos ocurre cómo hacer que una presentación sea bonita o sea original. Y ponemos 4 colores y ya. En cambio, aquí voy a tener plantillas bien hechas, con imágenes muy chulas, que voy a poder elegir para hacer una presentación mucho más interesante. Pues, por ejemplo, si yo cojo esta, pues tengo una portada que a mí no se me hubiera ocurrido hacer. Pues una imagen con un lápiz, así como si estuviera editando una estadística y que el título vaya a aparecer así en un cuadrado, es muy original. No lo hubiera hecho, gracias a la plantilla lo tengo. Y luego aquí ya puedo continuar más o menos siguiendo la misma línea para que todo quede cohesionado. Lo vuelvo a abrir. Aquí tenemos la parte de nuevo que estábamos viendo ahora con las plantillas. Y aquí en la parte de abrir. Siempre que quiera abrir un documento de PowerPoint que ya existe, me puedo ir aquí. Pero ahora vamos a abrir una presentación en blanco. Como veis, nada más abrirlo es distinto. Este es el programa que difiere más de los otros y aún así tampoco difiere muchísimo. Pero básicamente aquí sí que tengo una hoja en blanco, pero es una hoja en blanco en horizontal y vemos que aquí tengo un cuadrado con un 1. Aquí que me van a enseñar las diapositivas. ¿Por qué? Porque una presentación siempre va a funcionar a través de diapositivas, de diferentes hojas que nos van enseñando diferentes partes de la información. ¿De acuerdo? Entonces, yo para aquí simplemente, como veis, vuelve a aparecer la línea parpadeando, simplemente tengo que escribir en estos cuadrados. Si yo quiero poner una nueva diapositiva, lo tengo aquí, que esta es una sección que no habíamos visto antes. Si le doy a nueva diapositiva,
ahora de repente me aparece aquí una segunda con un 2. Si yo le diera otra vez, 3, 4, 5, así hasta que yo quisiera. Pues esta es la principal parte que en el resto de sitios no vamos a encontrar. Pero luego, una vez yo paso a editar texto, veis que aquí esto aparece bloqueado, aparece en gris, y yo por mucho que lo toque no pasa nada. En cambio, si yo ahora me voy aquí al texto, me vuelve a aparecer lo mismo. Tipografía por aquí, tamaño por allá, negrita, cursiva, subrayado, diferentes colores, diferente distribución del texto. Si yo le doy a insertar, de nuevo, puedo insertar una tabla que me aparece exactamente igual que los otros programas. Puedo insertar, una imagen, puedo poner una forma, un icono, un gráfico. Puedo incluso insertar un formulario de Google Forms o del servicio que yo quisiera lo podría insertar. Puedo insertar un nuevo cuadro de texto, un nuevo cuadro en el que yo puedo escribir, es decir, un encabezado, es decir, de nuevo, todo lo que no sea texto al uso, texto que ya me da el propio programa, lo creo desde aquí. Es decir, en insertar estoy creando. Estoy creando, añadiendo. Dibujar, de nuevo, igual en este programa, pues sí que podríamos a lo mejor dibujar algo, por ejemplo, intentar poner nuestra firma al final, o una cara, o lo que sea, porque al final es de los tres el más informal. Es el más informal porque es algo muy llamativo, muy visual, algo muy ilustrativo. Entonces es algo en lo que nos podemos permitir hacer un poco más de banda ancha. Entonces, en ese caso, pues yo puedo coger y dibujar algo. Simplemente seleccionaría la herramienta de dibujo y aquí iría dibujando. Aquí pues podría hacer, ya veis que es complicado, por eso es por lo que no queda muy formal. Porque a no ser que tengas mucho manejo, siempre va a quedar como algo hecho por un niño. Si me voy a diseño, aquí esta es de nuevo, igual que es el programa en el que más plantillas voy a utilizar normalmente, también es en el que voy a cambiar más diseños. ¿Por qué? Porque de nuevo es el más visual. Pues yo puedo coger y decir, mira, esta me gusta, así como si tuviera un suelo, o mira, estas que me propone aquí, me gusta más esta. Pues puedo yo ir eligiendo para cambiarlo visualmente. Transiciones, otra sección que antes no encontraba. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de diapositivas. Cuando yo hago 10 diapositivas, yo puedo poner que la transición sea ninguna. Es decir, que yo le doy a la flecha y pasa a la siguiente directamente. Pero si lo quiero hacer un poco más llamativo, puedo poner que, por ejemplo, se pasen como si fueran hojas de un libro, se difumine una y aparezca la otra, haya un fundido a negro, se mezclen, una empuje a la otra, una se vaya por arriba, la otra se vaya por abajo, es decir, un poco más artístico, un poco más llamativo, un poco más que a la persona que lo está viendo ya eso pues le mantenga un poco con la atención. Entonces, transiciones va a ser básicamente lo que va a pasar entre una diapositiva y otra, cómo se va una y cómo llega la otra. Aquí en animaciones es muy similar. Al final, como os digo, estamos tratando con cosas visuales. Pues yo puedo hacer que un texto aparezca de golpe, que aparezca dando vueltas, que se desvanezca, que se divida. Puedo hacer de todo. ¿De acuerdo? Estos son todo el rato opciones creativas. Opciones que a nivel de que se entienda nos puede servir o no. Presentación con diapositivas. Aquí puedo darle a presentar para ver cómo está quedando. Aquí como solo tengo una diapositiva, pues no tengo nada que ver. Puedo grabar la diapositiva para elaborarla como vídeo y ya luego puedo revisarla para ver que todo esté bien escrito, que no haya fallos, que no está la misma palabra repetida muchas veces y por eso es por lo que me interesa el diccionario de sinónimos, que lo tengo justo aquí. El diccionario de sinónimos me interesa para que quede mejor, pero para no repetirme todo el rato, para no decir la misma palabra, sino encontrar una que me vaya sirviendo. Y por último, tenemos vista para ver cómo está quedando y de nuevo, ayuda. Entonces, como os digo, sé que es mucha información, sé que dices, sí, vale, aquí parece muy fácil, pero luego me voy a poner en casa y no voy a saber por dónde cogerlo, o luego cuando me toque trabajar con ello,
Es verdad que es bastante complejo, pero como os digo, aquí el objetivo es que os orientéis y que sepáis lo que ofrece cada uno. Ya con eso nos sirve porque el paquete Office luego, por suerte, tenemos los propios tutoriales de Microsoft que están en el propio programa y que podemos ver atentamente para ver cómo se utiliza. Tenemos también muchísimos tutoriales en Internet y luego aparte, eso es algo que me interesa que sepáis, aquí en el centro, todos los días de la semana, quitando los fines de semana, damos aquí clases, tanto por la mañana como por la tarde, sobre todo este tipo de programas. No son clases online, sino que son directamente presencial aquí en clase con ordenadores. Tenemos aquí ordenadores en el centro que os los damos para la clase, en los que hacemos, aparte de temas de redes sociales, de correo electrónico, seguridad en Internet y demás, también damos clases de paquete Office. Y vemos desde nivel básico de Word hasta nivel avanzado, y lo mismo con Excel y con PowerPoint. Entonces, como ya reservamos clases para eso, a las cuales os podéis apuntar desde la plataforma de Samblas Digital, totalmente gratuito y siempre es aquí en esta misma aula, o sea que siempre lo tenéis aquí cerca. Más que eso, como esa parte ya la tenemos cubierta, sobre todo aquí, dar a conocer el paquete Office, que se habla mucho, se menciona mucho y yo que sé, en LinkedIn parece manejo de Office, taller de Office, pues saber un poco lo que estamos haciendo. Y si pasa el tiempo y habéis cogido manejo con estos programas, luego podéis llegar a una empresa o a una entrevista de trabajo y decir, sí, yo tengo nivel intermedio de paquete Office. Y la persona va a decir, mira, qué bien, pues eso significa que maneja mínimo estos 3 programas. Y luego a lo mejor alguno más que hayáis probado y más o menos sepáis manejar, pero de esta manera, pues estamos hablando con propiedad. Entonces, voy a cerrar esto. Si no hay ninguna pregunta, pasamos un poco a las conclusiones. ¿Hay alguna pregunta sobre alguno de estos programas y demás? Vale, pues como vemos, ¿qué estamos diciendo todo el rato? Son muy iguales, se parecen un montón, funcionan de la misma manera. Entonces, ahora qué tengo que hacer, una vez yo tengo en mi mano los 3, ¿qué tengo que hacer? Pues elegir cada uno en la situación correcta. ¿Esto qué quiere decir? Y es un fallo muy común, más de lo que parece. Muchas veces hay un documento que no se entiende o que no está bien presentado o que no está bien valorado porque se ha hecho en el programa que no es. Porque hay, por ejemplo, presentaciones que tienen tanto texto que ya no sirven. ¿Por qué? Porque las presentaciones tienen que ser algo, como decíamos, algo ilustrativo, una guía. Todo, fijaos, yo aquí he hecho una presentación creo que son 7 diapositivas. Y en cada una de las diapositivas habría 10 líneas como máximo. Y sin embargo, aquí hablando he estado 2 horas. Si yo todo lo que he dicho lo hubiera puesto aquí, no valdría. No sería una presentación cómoda. Vosotros no lo leeríais y no podríais mirarlo y decir, ah, vale, lo entiendo. Sino que tendríais que estar fijándoos, tomando mucho apunte, serían 50 diapositivas, no serviría. En cambio, si yo hago un documento de Word explicando todo esto y os lo envío, sí que serviría. ¿Por qué? Porque ahí os sentáis con vuestro documento de Word y lo vais leyendo poquito a poco. Entonces, de nuevo, elegimos todo el rato la opción correcta. Hay gente que, por ejemplo, coge Word y se hace un calendario en Word. Se puede hacer, porque poderse se puede. Y te puedes elaborar una tabla con colores y demás, y al final te va a hacer la función perfectamente. Pero ¿qué necesidad hay de coger una hoja en blanco y añadirle una cuadrícula y complicarnos la vida así, cuando me puedo ir a Excel directamente, que ya lo tengo todo como una tabla? Y yo puedo coger lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ponerme por horas y tenerlo ya todo hecho. Me estoy ahorrando pasos. Me estoy ahorrando pasos, me va a quedar más bonito, me va a quedar con un mejor formato y luego eso me lo voy a descargar y lo voy a imprimir y sé que se va a ver perfectamente. Porque a lo mejor de repente llega el Word, añado una cosita de nada y ya se me mueve todo. Y ya queda un calendario poco profesional. Un presupuesto exactamente lo mismo, una hoja de gastos exactamente lo mismo. Todo lo que yo necesite plasmarlo en tabla y no necesite mucho texto alrededor, me voy a ir a Excel para calcular, para una hoja en la que yo quiera ver todo esto.
Pero como os digo, un informe detallado, un informe que va a tener diferentes secciones, va a tener un índice, va a tener imágenes, va a tener formas, va a tener gráficos, ahí me voy a ir a Word. ¿Por qué? Porque luego va a quedar todo como un libro. Al final, luego la clave está en saber elegir. Y como empresa, pues exactamente lo mismo. Cuando un profesional está haciendo esto, tendrá que saber elegir qué programa, qué plataforma, por así decirlo, en cada una de estas partes. Entonces, si con esto ya lo tenemos claro, pues básicamente lo que hemos visto aquí en esta clase es, hemos entendido bien qué es, qué es Microsoft Office, que también lo podemos llamar paquete Office, si nos sale más cómodo. Es el paquete Office, que además está bien dicho, es el paquete de programas informáticos de ofimática. Esto quiere decir que están enfocados a oficina, lo cual no quiere decir de nuevo que no se pueda utilizar en casa, pero se creó con el objetivo de suplir las necesidades de las oficinas y de los programas que se utilizan normalmente en oficina y nos facilitan la vida. Al final son herramientas que se adaptan a nosotros. Los tres principales, ¿cuáles son? PowerPoint, Excel y Word. Luego tenemos Schedule Plus, Microsoft Access, también tenemos Outlook, que es el servicio de correo, calendario, contactos y demás que hemos visto. Y nada, básicamente Word es uno de los programas más populares de Microsoft Office y el programa de procesador de textos más común del mundo y más popular. Más popular. Y aparte de todo lo que nos ofrece a nivel de una hoja en blanco donde yo puedo escribir lo que quiera y ese texto editarlo como a mí me dé la gana, también me ofrece un servicio de corrector ortográfico, lo cual me puede servir para mejorar yo mi propia ortografía, diccionario de sinónimos para no utilizar siempre la misma palabra y trabajar con todo tipo de fuentes. Por otro lado, Excel son plantillas, muy importante la palabra plantillas, en esta clase ya hemos visto que está en todas partes, hojas de cálculo y de esta manera nos permite elaborar cualquier cálculo, cualquier operación y demás de una forma muy rápida y muy cómoda. No tengo que liarme yo a darle al tabulador, al intro para que todo quede bien alineado. No, ya tengo mi cuadrícula hecha donde yo solo tengo que rellenar. PowerPoint nos ofrece la posibilidad de hacer presentaciones muy llamativas de una forma muy fácil, sobre todo si utilizamos las plantillas nos facilita la vida muchísimo. Y como decíamos, Outlook es el servicio de correo, contactos, calendario y demás que tiene la empresa Microsoft. Al final, igual que Google es una empresa y tiene Google Calendar, Gmail y demás, pues Microsoft tiene lo suyo. Entonces, con todo esto, podríamos dar por terminada la clase. Hemos terminado un poquito antes de lo habitual, pero porque no había más que ver. Entonces, nada, si no hay ninguna pregunta tanto en casa como aquí, nos vemos para la próxima y como os digo, os animo a visitar la página de San Blas Digital porque ahí veréis que no solo es que tengamos esta clase para empresas y ya está, sino que tenemos clases todas las semanas y ahí así que sacamos los ordenadores, yo me pongo con vosotros y eso está enfocado 100% al usuario. Está puesto en la página, ahí me parece que es en la parte de calendario, puedes ver la hora que siempre... Ah, mira, sí, claro, lo voy a poner aquí. Lo puedo poner aquí. Si entráis en San Blas, mira, lo voy a poner aquí en Google, si ponéis San Blas Digital, que es el nombre del centro, entráis en la primera página, sanblasdigital.es, y aquí tenéis, pues, un poco la introducción, quiénes somos, qué hacemos, y enseguida, aquí veis qué hacemos, y si nos vamos a actividades, vemos que aquí están por orden cronológico, es decir, desde más cercanas hasta más lejanas, todas las clases y todos los talleres que hacemos aquí en el centro. No solo hacemos talleres de informática, también tenemos talleres para prepararos para entrevistas de trabajo, para hacer actividades en equipo para mejorar las habilidades interpersonales, luego hacemos talleres especiales, eventos, aquí está todo.
Por ejemplo, este es el taller que hemos hecho hoy. Herramientas para tu empresa, qué es y cómo se utiliza el paquete Office. Para mañana tenemos Fórmate para el empleo de una manera diferente, superando videojuegos con la Fundación Manantial. Todas las clases están abiertas a no ser que sea, como en este caso, que ya está cerrado con algún grupo, alguna fundación, organización o lo que sea. Pero si no, yo, por ejemplo, voy bajando cómo explorar y gestionar archivos en tu PC, en tu ordenador, que tu ordenador no te frene. Si yo le doy a esta actividad, voy a ver aquí el título, la hora, esto es el 11 de abril, es decir, mañana, de 3 a 5. Siempre son gratuitos, siempre lo especificamos, pero son gratuitos. Aquí puedo leer de qué va la clase, un poco un breve resumen de lo que vais a ver. Precio 0 euros siempre. Las plazas son de 15 personas, es por eso que siempre insistimos la gente que se apunte, porque a lo mejor vienes un día pensando que habrá hueco sin apuntarte y justo ese día hay 15 y ya no cabes. Es una pena. Y nada, si vas a asistir, le das aquí asistiré y aquí pones tus datos. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, etc. ¿El qué, perdón? ¿Cuándo se va a hacer el taller de Word? Pues en los próximos días. Nosotros la programación siempre la ponemos pues de toda la semana o de las próximas 2 semanas. Ahí vas viendo y al taller que... No, esto estará siempre en la web. Entonces ir visitándola y cuando veas un taller que te interese, una clase que te interese, rellenas los datos, le das a terminar y tú ya estás apuntado. Te llegará una confirmación por mail, pero ya no tienes que hacer nada más. ¿El qué, perdón? Pues conmigo la próxima clase es el lunes y con mi compañero Christopher, que es otro formador igual que yo, tenéis clase, por ejemplo, mañana por la tarde para aprender a manejar el ordenador en general y que el ordenador no sea un freno, sino una herramienta. Y luego todos los días de la semana, de lunes a viernes. ¿De acuerdo? Entonces, ya veis lo sencillo que es. Buscamos San Blas Digital. Esta es la primera página que me aparece. Os podéis ir directamente a actividades. Y aquí vais navegando. Navegando. Y mira, los alumnos, aquí, mira, esta por ejemplo es una charla. Empresas de igualdad de género. ¿Qué herramientas utilizan las compañías? Pues a lo mejor me interesa. Aquí tengo para explorar mi ordenador. Aquí tenemos otras que son con otras organizaciones, etcétera. Si hay alguna, por ejemplo, desarrollar la capacidad de adaptación y resolución de problemas con piezas Lego. Pues digo, me interesa. Le doy, veo que es totalmente gratuito, como siempre, el 15 de abril desde las 9 hasta las 12. Leo aquí un poco de qué va el taller. Me gusta, pues le puedo dar aquí a descargar y listo. ¿De acuerdo? Os aparece el botón de descargar o directamente os pone asistiré y ahí ya rellenáis la información. Muy importante que esto hay gente que piensa que si viene una vez ya como que está apuntado para todas, hay que apuntarse para cada una de las clases, que sabemos que es un poco tedioso, sobre todo si vais a venir toda una semana, tener que apuntarme 5 veces. Pero primero lo podéis hacer todo de golpe, es decir, me acojo y en el mismo rato me pongo. Y lo hacemos por el aforo, porque como os decimos, si apuntamos a los mismos ya para siempre, luego igual alguien falla y otra persona que querría venir no puede, se queda un sitio vacío, es una pena. Además aquí os digo, os podéis traer vuestro ordenador si queréis, no hay problema, o vuestro ratón si queréis, pero si no, aquí tenemos un montón de ordenadores para vosotros y aquí ya me pongo yo directamente con vosotros, podéis traer dudas de casa y demás. Entonces, os animo, espero veros por aquí, os animo a que os apuntéis y nada, cualquier pregunta podéis preguntar abajo, tenéis el teléfono de contacto aquí en contacto del centro, por si tenéis cualquier duda o lo que sea, aquí tenéis toda la información, ¿de acuerdo? Pues ahora sí que con esto ya vamos a dejar de compartir y ya vamos a dar por terminado el taller.